Hoy es 26 de abril del 2022. Esta es la semana 11 del primer semestre del 2022. Para nosotros esta es la lección número 21. Sería sí, la lección número 21 del curso. La pasada fue presencial, por eso no están las grabaciones. Pero como tal sí hubo lección, ¿verdad? Entonces, sí es la lección 21 esta. Y vamos a continuar hoy con lo que es el tema de modulación de ángulo, lo cual ya habíamos justificado por qué lo estábamos viendo a la luz solo del FM, porque los resultados del FM se aplican muy fácil a APM, que son dos características muy similares. Pájaro que va a pegar con una ventana. Pero está bien el pajarito. Está bien el pajarito, ahí lo vi, que está bien. A veces pasa aquí que hay unos ventanales grandes. Es un video. Ok, entonces avanzamos. Que siempre la tablet de esta se me desconfigura cuando me la llevo a otro lado. Ya, ahora sí. ¿Qué quedamos viendo la última vez? La última vez estábamos hablando, bueno, habíamos dejado el tema de Narrowband FM y estábamos ahora en Wideband FM. Wideband FM es un análisis de del ancho de banda de una señal modulada en ángulo, donde no realizamos aproximaciones. En este no habíamos realizado ninguna aproximación, sino que hacemos una descomposición de la parte exponencial compleja de la información que se le aplica a la señal. Recuerden que la señal de FM, pues, cualquier señal se compone de la portadora más la información. Entonces la portadora la dejamos quieta, por así decirlo, y empezamos a analizar la información. Y llegábamos, no voy a pasar por todo el desarrollo, llegábamos a esta expresión. Esta expresión es una expresión muy valiosa, donde nos dice que la señal modulada en FM es una portadora, una amplitud de portadora que multiplica todo, y una serie. Bueno, primero recordar que esto era para una modulación con tono, ¿verdad? Porque era la única forma comparable con que podíamos hacer. Y entonces es una amplitud de una portadora que se compone de una sumatoria de tonos. Vean, aquí son los tonos coseno, 2pi, y los tonos son tonos armónicos, pero montados o desplazados FC, porque los armónicos son NFM, que es el tono modulador, el tono de información, pero montados sobre FC. Entonces eso es importante que lo tengan claro, donde uno ve y uno dice, bueno, si tengo FC, y luego empiezo a ver tonos distanciados, una distancia delta F, básicamente, ¿verdad? Entonces empiezo a ver tonos ahí. Todos son, como son tonos, estamos hablando de funciones delta, ¿verdad? Están espaciadas, bueno, no es delta F, perdón, es FM. Ahí me falló eso, ¿verdad? Es FM, la distancia que hay entre cada uno, ¿verdad? Porque son múltiplos enteros de FM lo que se le suma y se le resta FC. ¿Por qué se le resta? Porque la sumatoria empieza en menos infinito. Y donde la magnitud de cada tono, ¿verdad? O la altura de cada tono, la importancia que va a tener cada uno, está dado por los coeficientes de Bessel. Eso es lo que vimos. Aquí está en frecuencia, aquí están positivos y negativos, simétrico. Y la magnitud de cada uno de ellos está dado por las funciones de Bessel. Y entonces avanzamos hacia las funciones de Bessel, voy a quedar acá, no, eso ya lo habíamos visto, donde para cada armónico, la magnitud que va a tener la función de Bessel depende del índice de modulación. Entonces, cuando uno se pone a ver eso, digamos, cuando uno analiza ¿cuál es el valor de la magnitud? Bueno, primero hay que determinar el índice de modulación. Yo determino el beta en el cual estoy modulando y dependiendo de eso va a ser la magnitud del J sub n. Entonces, cuando uno lo determina, uno llega y dice, bueno, sí,
Tengo un índice de modulación, no sé, por ejemplo, de 6. Entonces 6 viene como por acá. No me quedo tan recto. Por ahí, más o menos, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice eso, uno dice, bueno, sí, tengo 6. Entonces, J0 en 6 vale esto, ¿verdad? Ahí está J0. Otra vez el pajarito. No sé, se confunden con vidrios de vez en cuando. J0 viene por aquí, ¿verdad? Lo ven. J1, ven este J1, viene por acá. Y aquí está J1, ¿verdad? Este es el J1, J0, J2, lo leo y está aquí. J3 está muy pegado, es casi el mismo valor de J0, ¿verdad? J4 es este que está aquí. Y bueno, aquí solo están graficados 5 de los coeficientes de Bessel. No está, se supone, pues teóricamente son infinitos, pero uno puede ver la tendencia de ellos, ¿verdad? O sea, cada vez empiezan más bajo y entonces son más pequeñitos. Si se grafican todos, la función se ve muy pesada, entonces pues por eso no se grafican todos. Después vamos a ver que esto se usa una tabla para verlos, pero esa es la idea. Entonces uno determina el índice de modulación, es como tomar un corte ahí, ¿verdad? Para poder leer el valor de los coeficientes. Entonces, esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque la altura que va a tener cada uno de los armónicos que definen el ancho de banda, al final de cuentas, depende enteramente del índice de modulación beta, donde algunos coeficientes incluso son de 0 a veces. Hay armónicos que desaparecen, hay armónicos más grandes, perdón, más pequeños. Recuerden que generalmente nos interesa la amplitud, no el valor con signos, sino la amplitud. Y entonces, estas dos reglas nos dicen que son totalmente simétricos, ¿verdad? Que era que el Jn de beta, bueno, aquí está, que el Jn de beta es igual al J de menos n de beta. La magnitud son iguales. Entonces, esto refleja una simetría aparte de la bilateralidad, ¿verdad? Donde el espectro bilateral positivo es igual al espectro bilateral negativo, que eso ya lo sabíamos. También hay simetría alrededor de FC. Entonces, eso es súper importante. Entonces, alrededor de FC, voy a volverme aquí un toque para tener un espacio. Entonces, nos encontramos que alrededor de FC vamos a tener simetría. Digamos, FC sí es solito, porque es el J0. Este me lo da el J0, pero alrededor de él los diferentes armónicos son simétricos. Entonces, no sé, estoy dibujando aquí al aire, ¿verdad? Pero es totalmente simétrico, no sé, ¿verdad? Si viene así. Entonces, uno nota, si uno estableciera ahí una envolvente, ¿verdad? Hay una simetría alrededor de FC. ¿Por qué? Porque este es el J de menos 1 y este es el J de 1. Este es el J de 2 y este es el J de menos 2, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Esa observación es fundamental para entender cómo se ve el espectro de una señal modulada en frecuencia, modulada en frecuencia por un tono. ¿Ok? Y aplica también para una señal modulada en fase. Es el mismo concepto. Y luego tenemos algo muy significativo, y es el hecho, y esta propiedad es muy importante, de que la sumatoria de los coeficientes al cuadrado es igual a 1. Eso es sumamente interesante. ¿Por qué? Primero, son coeficientes de tonos, ¿verdad? Al cuadrado, si yo me devuelvo aquí, ¿qué me doy cuenta? ¿Verdad? Cuando yo veo el tono, ¿verdad? Yo veo aquí, entonces yo digo, bueno, por ejemplo, un J1 de beta por un coseno de lo que sea. ¿Cuál es la potencia de ese tono? ¿Verdad? Potencia normalizada. La potencia normalizada sería
J1 cuadrado de beta, pues entre 2. Que es un 2 que estaría ahí repartido entre todos los tonos, ¿verdad? Ese 2 está por ahí. Pero entonces me doy cuenta que la sumatoria de todos los valores al cuadrado es igual a 1. El elevar al cuadrado refleja una proporcionalidad directa con potencia, ¿verdad? Esto de alguna manera significa potencia, se interpreta como potencia. Entonces, ¿qué quiere decir esta sumatoria que está ahí, que da 1 siempre? Que por más que se expanda en un montón de tonos infinitos, al ser la sumatoria 1, lo que está dando es o lo que vemos es una lectura, por así decirlo, de que la potencia se distribuye, es la potencia finita, porque obviamente es finita, ¿verdad? Y concuerda muy bien con una ley de conservación de energía. La potencia es finita, pero la potencia se distribuye entre los infinitos coeficientes que tenga esta sumatoria. Infinitos porque va desde menos infinito hasta infinito, donde obviamente muchos son totalmente despreciables, ¿verdad? Y vamos a tener la concentración en unos pocos, lo cual es lógico. Pero hay una distribución cuando los vemos al cuadrado. Cuando los vemos al cuadrado, lo cual, bueno, guarda alguna proporcionalidad cuando no están al cuadrado, pero no da 1 exactamente, ¿verdad? Pero aquí sí, aquí da 1. Entonces, si yo tengo una distribución en un montón de tonos, siempre eso va a dar 1. Entonces, eso lo que refleja de alguna manera es que, y véanlo aquí con la gráfica, si yo estoy, por ejemplo, aquí con un beta pequeño, son pocos los coeficientes significativos. Entonces, la energía está distribuida en esos pocos, porque vean que aquí, por ejemplo, J3 es prácticamente 0, J2 también es 0, y J4 y J5 y todos. Entonces, casi todo está concentrado en J0 y J1, la mayoría. Un poquito ahí en J2. Pero si yo me vengo, por ejemplo, aquí, hay muchos que no están dibujados, ¿verdad? Aquí habría que dibujar el J5. Ay, perdón, estoy en recta todavía. Un J5, por ejemplo, sale aquí, llega menos alto, ¿verdad? Y empieza a oscilar. Y un J6 sale por acá, etcétera. Entonces, ya por aquí, tal vez, no sé, tenga hasta el J8, puede ser significativos. ¿Qué significa eso? Probablemente que desde el J0 hasta el J8 son significativos. Eso significaría que alrededor de FC hay un montón de bandas laterales que ahora sí son significativas. Pero la cantidad de energía lo que hizo fue que no es que aparece más energía, sino que se distribuye en frecuencias más altas. ¿Y de qué depende esa distribución? De aumentar el índice de modulación. Si yo aumento el índice de modulación, lo que estoy haciendo es distribuyendo en banda la misma energía. Lo que hago es distribuirlo. Obviamente cada uno va a ser menos intenso, conforme aumento el índice de modulación, lo que se ve aquí, ¿verdad? Que hay una alta intensidad, por ejemplo, en este coeficiente, que se lleva casi toda la energía. Pero conforme subo el índice de modulación, cada coeficiente es más pequeñito, pero hay más. Espero que se entienda eso. Eso es un concepto importante. Sí, Christopher. Profe, entonces ahí, si el índice de modulación es grande, esto se ensancha y magnitud disminuye. Correcto. Ok, pero profe, usted hablaba de la potencia. ¿Puede volverse a la diapositiva de antes? Aquí. Ajá, ahí digamos, para esa expresión que hice, tomando la parte real de SFM, la potencia vendría siendo... sí, la que tiene como las flechas, la que es esta, la de abajo. Ajá, esa, en la que está Esta. Para sacar ahí la potencia, entonces sería como si no estuviera toda esta sumatoria, sería nada más como AC cuadrado entre 2, porque se Pero sabe eso que... sería la potencia total, ¿verdad? Yo lo que decía es para ver la potencia de cada coeficiente. O sea, lo que usted dice es cierto. Digamos,
la potencia total de la onda, por ser una onda modulada en ángulo, siempre va a ser AC cuadrado entre 2, ¿verdad? Ahí, así como está, esa es la potencia total. Pero cuando yo la descompongo en componentes, cada uno de los coeficientes es menor que 1, lo cual se ve en la gráfica, ve que parten a partir de 1, el máximo es 1. Entonces, conforme yo voy avanzando en el índice de modulación, los coeficientes empiezan a aparecer y son puntuales, ¿verdad? Entonces son contribuciones de cada coeficiente menor que 1. Entonces, esa potencia total, lo cual es cierto ahí, voy a devolverme aquí un toque para tener un espacio. Yo sé que el AC cuadrado entre 2 es la potencia total, pero eso mismo se puede ir viendo como la sumatoria, ¿verdad? Del AC cuadrado medios por. Y entonces empiezan a aparecer los coeficientes, empiezan a aparecer, no sé, supongamos que tenemos solo 3 coeficientes significativos para no escribir mucho. J menos 1 al cuadrado, no le voy a poner la función de beta para ahorrar escritura, más el J0 cuadrado más el J1 cuadrado, por ejemplo. Si fueran solo 3 significativos estrictamente, lo cual no es cierto, ¿verdad? Siempre está ahí, pero por ejemplo, si yo lo considerara así, esto lo que querría decir es que toda la potencia está distribuida en 3 coeficientes, por poner un ejemplo. Digamos de que tendríamos FC, FC más FM, FC menos FM, y entonces la energía se distribuyó en esos 3 coeficientes, y ahí está la potencia total, ¿verdad? Si yo lo viera como coeficientes al cuadrado, ¿verdad? Entonces, yo lo podría ver de esa manera. Profe, Sí. y en esa parte, ¿hay alguna similitud con la parte de bandas laterales y eficiencia, porcentajes? Hay conceptos de eso. O sea, los conceptos sí están, ¿verdad? Primero, todas son bandas laterales porque están a los lados y son bandas. Entonces, se llaman bandas laterales. Lo que pasa es que ya no es como el caso de AM, que se llama específicamente doble banda lateral. Aquí sí hay doble banda lateral porque lo limité mucho para no escribir mucho, ¿verdad? Pero la cantidad de bandas es infinita. Entonces sí son bandas laterales. Y sí, podríamos calcular igual eficiencia, digamos, uno podría decir, bueno, sí, la eficiencia sería la potencia de bandas laterales sobre la potencia total. Entonces sí, también podemos calcular eficiencia en ese caso. El concepto se mantiene. Profe, Pues, y digamos, uno no, digamos, uno no considera, o sea, ¿cómo se considera FC? Es como una frecuencia central que es la que... de la portadora, básicamente. Es la portadora la que ubica el centro de las bandas, de donde están las bandas laterales. Y la portadora las mueve. Si yo cambio la portadora, esas bandas laterales todas se mueven como quien dice en bloque, ¿verdad? Les crea un offset al montón de bandas laterales. Ok, está bien. Gracias, profe. Bueno, Andrés tenía mano levantada, no se la bajó, pero no sé si se aclaró. No, sí, profe, ya se aclaró la duda. Ok, Gracias. ok, pura vida. Bien, esto es muy importante que lo entiendan para entender, digamos, el FM, ¿verdad? Y tener consideraciones del ancho de banda, porque, bueno, avancemos un poquito. Primero, no vamos a calcular la integral. Las funciones de Bessel aparecen en muchos problemas. Se pueden ver en mecánica, hay un montón de cosas ahí que se ven. Nosotros, pues, lo vemos aquí. Para índice de modulación se usa una tabla de funciones de Bessel que yo debería subir al TEC Digital. Tengo una ahí que es como muy estándar, que tiene 10 coeficientes, ¿verdad? Hasta J10, pero recuerden que por la simetría, y esto aplica, ¿verdad? Este es el J de menos 1 también, este es el J de menos 2, etcétera, el J de menos 8, ¿verdad? Entonces ahí están todos los coeficientes por simetría son iguales, entonces no hace falta tener los negativos, se queda uno ahí con los positivos nada más. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace?
¿verdad? O sea, es importante que ustedes entiendan que uno define el índice de modulación y dice, bueno, a partir de ahí voy a determinar cuáles son los coeficientes, pero entonces uno en la tabla lo que hace es que lo define. Obviamente la tabla pues tiene sus limitantes, ¿verdad? Si me dicen, qué sé yo, un índice de modulación de 1.75, tal vez tendría que extrapolar, porque tendría que venirme aquí, ¿verdad? Nosotros no vamos a ser tan malos, usualmente. Les decimos 1.7 o 1.8, pero uno podría extrapolar, ¿verdad? Porque aquí vean los valores, por ejemplo. El beta, el J0, entre 1.7 y 1.8, uno podría extrapolarlo linealmente, más o menos. Y uno dice, bueno, 0.39, 0.34. Ahí probablemente como en 0.36 por ahí, ¿verdad? Igual el J1 está entre 0.57 y 0.58, bueno, ahí 0.5800, no sé, uno podría hacer una extrapolación ahí a ojo, ¿verdad? Es chupa el dedo uno ahí, así más o menos, pero no es la idea. Generalmente nosotros les vamos a dar un valor concreto, y entonces uno busca el índice de modulación y lee el valor de los coeficientes que sean importantes. Cosas que uno ve, por ejemplo, beta igual 0, un índice de modulación de 0, no existen bandas laterales, o sea, estamos aquí. Entonces aquí todo está en J0, nada más que es en la portadora. Ven aquí, todo está ahí, 1, y todo el resto son 0. Conforme uno empieza a aumentar beta, empiezan a aparecer todos los demás índices de modulación, ¿verdad? O sea, empiezan a aparecer. Aquí hay un asunto, ¿verdad? Uno puede determinar perfectamente, creo yo que es claro. Vean lo siguiente, por ejemplo. Yo digo, tengo aquí FC. Y tiene, bueno, o sea, voy a marcar aquí algunas bandas ahí como para ilustrar lo que quiere llegar ahorita. Entonces uno dice, voy a poner nada más aquí valores, espigas ahí, suponiendo algún valor, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, si tengo esto, algunos pueden ser más grandes en algún momento. No sé, ¿verdad? Esto es meramente ilustrativo. Y entonces podemos llegar a un punto donde tenemos por ejemplo, ¿verdad? Y siempre guardando la simetría, y podemos llegar a un punto donde unos bandos ya sean muy pequeños. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, bueno, ahí, aquí a puro ojo, uno habla de bandas laterales significativas. Y uno podría decir, mira, si es que lo significativo está aquí. Y uno podría entonces llegar y decir, bueno, estas de acá son no significativas, son despreciables. Si uno estableciera eso, ¿verdad? Y sabiendo que, déjenme ver aquí, esto sería, voy a marcar solo este sería FC más 2FM. Y este sería FC menos 2FM. Si yo dijera, bueno, no significativas, ¿verdad? No significativas. O sea, despreciables esas dos. En ese escenario, pregunta para ustedes, ¿cuál sería el ancho de banda de la señal? ¿Cuál sería el ancho de banda de la señal? Analizando eso, así como está. 4 FM, bro. 4 FM, correcto. ¿Verdad? Llegaríamos hasta aquí, aquí estaríamos hablando de 4 FM. Es claro, ¿verdad? Uno diría, y sí, aquí hay 1, 2, 3, 4 FM. Ese sería el ancho de banda. Desde la primera banda significativa hasta la última banda significativa. Con un tono, ¿verdad? Pero esto es un indicador interesante del ancho de banda. Y obviamente, entre más alto sea el índice de modulación, más bandas significativas aparecen y el ancho de banda es mayor. Aquí el detalle es, ¿cuáles bandas son significativas? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuándo considero yo que una banda es significativa? Bueno,
Vamos a ver eso. Bueno, primero, cuando esto es una observación, cuando beta es pequeño, más o menos todo está en 1, ¿verdad? Y J1 se puede ver ahí como, no sé, hay un punto donde se puede hablar de que si estamos aquí, ¿verdad? De J1, ¿verdad? En un valor pequeño, anda por ahí. En realidad, cuando es pequeño, casi todas las demás son 0, ¿verdad? Entonces, en este caso, se puede hablar de que es un narrow band FM, donde tenemos un double sideband, ¿verdad? De hecho, voy a agregarle esto acá a la presentación. Voy a agregarle ahí que eso es un double sideband. O sea, cuando beta es pequeñito, hablamos de que estamos en esta región, ya se nos marca. Estamos aproximadamente como por aquí, con betas pequeños. ¿Cuánto es beta pequeño? ¿Recuerdan cuando vimos narrowband FM? Hablábamos de betas pequeños de alrededor de 0.1 por ahí. Bueno, es esta región aprox, ¿verdad? Donde tenemos mucho en la portadora y un poquito de J1. Eso me da un double sideband. En el double sideband, ahí tenemos el double sideband, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos ahí. Entonces, bueno, esa observación lo que hace es confirmar el narrowband FM que se parecía a la M, que es un doble banda lateral. Eso lo chequeamos, ¿ok? Ahora, es que me adelanté un poco con la explicación, pero está bien, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, el espectro de una señal FM modulada por tono contiene la portadora y una serie infinita de frecuencias laterales, que es lo que ya les mencionaba, simétricas, ¿verdad? Son términos armónicos separadas por FM entre ellas, todo bien, ¿verdad? Aquí están las posiciones en FC, FC más menos FM, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, cuando beta es menor que 1, narrowband FM, solamente un par de frecuencias laterales son relevantes y están ubicadas en FC más menos FM, ¿verdad? Dado que solamente se consideran J0 y J1. Eso lo que hace es confirmar lo anterior. La amplitud espectral de J0 varía con beta. Eso no sucede en AM, ¿verdad? En AM la portadora siempre es constante. Hablando de gran portadora, ¿verdad? Aquí J0 cambia. J0 cambia e incluso J0, le voy a un momento aquí este gráfico, J0 a veces es 0, ¿verdad? Tiene cruces por 0 que son como estos que están ahí, lo cual es muy interesante porque si consideramos, como en AM, que la energía de la portadora es una energía que no lleva información, los puntos donde J0 es igual a 0 aumentan la eficiencia. ¿Por qué? Porque hacen que la energía esté distribuida en las bandas laterales. Y eso es una observación muy importante. Y eso en AM no pasa. Aquí uno puede controlar la eficiencia ubicando la portadora en un punto donde la portadora disminuya y la energía esté en las bandas laterales. Sí, Christopher. Profe, ¿puede repetir eso? Ok. Voy a volver a la gráfica donde es más grande eso. Para volverme aquí. Vean que J0 es la portadora, ¿verdad? Es la amplitud de la portadora. J0 es la amplitud de la portadora, que es esta. Ese es un concepto importante. J0 es 0 en varios puntos. De hecho, viéndolo aquí, ¿verdad? Anda como por acá. Y bueno, ahí sigue, ¿verdad? Intersectando 0. Hay puntos donde J0 es 0. Cuando J0 es 0, ¿qué implica? Que la energía no quedó nada en la portadora. La energía está en las bandas laterales. Y al estar en las bandas laterales, nada más, o sea, no habiendo energía en la portadora, la eficiencia aumenta. ¿Por qué? Porque la energía solo está donde está la información. No en la portadora, porque la portadora, aunque es necesaria, la portadora no lleva información.
Recuerdan que en portadora suprimida, AM de portadora suprimida, decíamos que la eficiencia tiende al 100%, porque no hay portadora, toda la energía está en las bandas laterales, que es donde está la información. En AM, la eficiencia baja porque hay que invertir energía en la portadora, que es más alta que las bandas laterales, y tenemos un máximo teórico de eficiencia del 33%. Aquí podemos eliminar eventualmente, escogiendo un índice de modulación particular, podemos hacer que la portadora no tenga energía, lo cual sube la eficiencia o que la tenga muy baja. ¿Se entiende? Ok, entonces, y eso es algo que en AM no se puede controlar. FM sí puede controlar todo eso. Entonces, la potencia se distribuye en la portadora y las bandas laterales, ¿verdad? Por lo que la portadora baja, por lo que si la portadora baja, las bandas laterales suben. Llevándome, pues esta es la relación que hablábamos hace rato, ¿verdad? La potencia, le sacamos un medio, AC cuadrado medios, ¿verdad? Y es la sumatoria de estos coeficientes. O sea, esto es constante, siempre. Pero uno distribuye la configuración de cómo se distribuye la energía ahí, ¿verdad? Y se dice que cada banda lateral tiene una potencia. Cuando se habla de bandas laterales, se habla de la banda. Por ejemplo, la segunda banda lateral es la de J-2 más J2. Como es simétrico, ¿verdad? Se toma la de J-2 más J2. Entonces, se dice que la banda lateral de menos N, por ejemplo, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, o la de 2, la banda lateral N, ¿verdad? Tiene una potencia, sumamos los dos medios, por eso el medio desaparece, y me queda AC cuadrado por los coeficientes al cuadrado. Esa es la eficiencia de una banda lateral. Anda por ahí. ¿Lo ven? Y eso es importante, ¿verdad? Es poder ver, tener esas observaciones. ¿Alguna pregunta? Profe, la eficiencia no sería más bien multiplicado por 100. Ah, sí, claro. Sí, sí, en porcentaje. Es que uno puede ver la eficiencia, ¿verdad? Es una eficiencia de 0.9. Uno la entiende como una eficiencia de 90%. Puede haber porcentual o entre 0 y 1. Profe, pero es que me deja pensando porque hay momentos en los que, bueno, eso va a ir variando dependiendo del punto que usted quiera ver de la función, porque como usted dijo antes, si usted agarra un punto en el que la portadora se vuelva 0, las eficiencias cambian. Sí, correcto. La eficiencia va a ir cambiando con el índice de modulación. Entonces, digamos, cuando se nos pregunta eso, por ejemplo, en una evaluación, me imagino nos van a dar como un instante en el que hay que encontrar cuál es la... Correcto, sí, es muy usual que primero que haya que determinar un beta y después para ese beta hacer cálculos en ese beta particular, donde ya uno puede calcular los coeficientes. Los lee uno de la tabla. Sí. Bien. Hagamos una pausita aquí para no cortar la siguiente explicación, que quiero cerrar todo con lo que son anchos de banda. Entonces, hagamos la pausita acostumbrada acá y ya casi venimos para terminar de ver toda esta parte de índices de modulación y demás. Bien, para continuar con esta parte de lo que es la potencia de señales, el ancho de banda, perdón, de señales AM determinado mucho por la distribución de potencia. Recuerden, esta sumatoria es la que da 1, ¿verdad? Por eso esto es igual a esto. Esto es una propiedad que vimos, que esa sumatoria es igual a 1. Entonces, lo que uno ve ahí es esa distribución, ¿verdad? Que tiene la energía, ¿verdad? Lo que quiero que quede muy claro aquí es que no es que empiece a aparecer
energía conforme empiezan a aparecer bandas laterales, ¿verdad? No es que empiece a aparecer energía de la nada, lo que se da es una distribución de la energía. Y entonces esto ahora sí nos lleva a definir lo que es el espectro de las señales FM. Que no obstante el número infinito de bandas laterales, teóricamente es infinito, la sumatoria es infinita, eso implicaría un ancho de banda infinito, y bueno, de manera práctica eso no sirve, ¿verdad? Lo que quiere decir es que la magnitud de las bandas laterales de orden superior se vuelven despreciables, ¿verdad? Hay un punto donde podemos decir, no, esas no nos sirven. Por lo que se considera que la potencia está concentrada en un ancho de banda finito. Hay un punto donde está concentrada. Bueno, un poco lo que yo ya les decía, esto ya lo vimos, el efecto de beta en el espectro modulado debido al aumento de delta F, ¿verdad? Bueno, delta F es esto, ¿verdad? Delta F sobre FM, ¿verdad? Entonces, si se mantiene la FM constante, ¿verdad? La separación entre espigas va a ser constante, o sea, si uno deja el tono fijo, ¿verdad? Entonces uno puede ver el aumento del delta F, ¿verdad? Ahí, aumentando KF o AM, ¿verdad? Y eso es un aumento de beta. Entonces, bajo ese punto de vista, uno se da cuenta que son varios casos. Esto es con beta igual 1. Se elige un valor de 1. Entonces, este es el J0, el J1. Este es J-1, pero le podemos llamar J1 también, ¿verdad? Ojo que esto es el espectro positivo o la parte positiva del espectro bilateral. J1, J2, ¿verdad? Y aquí J3 ya pequeñito. Si beta aumenta, empiezan a aparecer más. Y vean aquí, por ejemplo, vean aquí el J0. Aquí bajó J0. Y este es J1, J2, J3. Aquí ya se asomó J4, por ejemplo. Aquí, vean que hubo otro cambio. Bueno, aquí más o menos es lo mismo, J0. Pero vean que aquí andamos en un beta igual 5. En un beta igual 5 pasamos de un beta igual 2 a un beta igual 5. Y vean que aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ese último J8. Aparecen más bandas que están ahí. Según lo que comentábamos hace un rato, ¿cuál de los tres casos tiene mayor eficiencia? ¿Beta 1, beta 2 o beta? O sea, beta igual 1, beta igual 2, beta igual 5. ¿Cuál tendría mayor eficiencia de esos tres? ¿O cuál tiene menor eficiencia? Es más fácil decir menor eficiencia en este caso. El primero sería el que tiene menor eficiencia. Correcto. Este es el menos eficiente, ¿verdad? Estos dos son parecidos porque vean el J0 es similar. Entonces por eso cambié la pregunta, porque es difícil decir entre beta 2 y beta 5 cuál es el J más grande. Así gráficamente está un poquito difícil. Pero sí podemos ver que este tiene, o sea, por fuerza, va a tener menos energía en las bandas laterales respecto a la portadora que estos, ¿verdad? Sí, menos en las bandas laterales. Estos tienen más energía en las bandas laterales respecto a la portadora. Entonces, estos dos son más eficientes. Lo que pasa es que cuál de los dos es mayor ya es un cálculo fino, ahí gráficamente no se ve, pero sí podemos decir por inspección que este es el menos eficiente de ellos. En este caso, sí. Yo podría decir que entonces de estos tres el que tiene mayor eficiencia sería el del centro, porque las bandas laterales tienen más energía. ¿O está mal ese razonamiento? Es que todos son bandas laterales, digamos. Todo esto son bandas laterales, esto también son bandas laterales, todo esto acá. Y la eficiencia solo se mide en estos casos como la proporción o el cociente de energía en las bandas laterales respecto a la potencia total. Entonces, si por ejemplo los J, y eso va a depender totalmente del J0 entonces, porque es lo que haría diferencia. Entonces, si el J0 en estos dos fuese igual, si J0 fuese igual en estos dos, la eficiencia sería la misma.
Eso, entonces no podría decirlo porque depende totalmente del J0, ¿verdad? El que hace la diferencia. En este caso, si estoy considerando todas las bandas laterales. Eso es lo que hace la diferencia. Ok, gracias. Ok, Cristo. Profe, ahí o sea, sí se toman en cuenta las bandas no significativas para el cálculo de eficiencia. Sí, generalmente, digamos, para nosotros, si vamos a hacer un cálculo, vamos a quedarnos en un número finito de bandas laterales, usualmente. Aunque usando las propiedades, podríamos calcular la energía en las bandas laterales, ¿verdad? Restando lo de la energía de la portadora, ¿verdad? Porque si sabemos que la sumatoria de los Jn cuadrados de beta es igual a 1, ¿verdad? Desde menos infinito hasta infinito, esto conlleva la J0, ¿verdad? Entonces, uno podría decir que la potencia de las bandas laterales sería igual para ver, sería igual a AC cuadrado medios menos AC cuadrado medios por J0 de beta. Ahí uno podría calcular la de las bandas laterales. Esto sí sería considerando las bandas infinitas, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo por una resta. Ahora, si yo tuviera que calcular banda lateral por banda lateral, sí hay que dar un número finito de bandas laterales para hacer el cálculo, porque no se va a poner uno a hacer una sumatoria infinita, ¿verdad? Pero sí, la potencia de las bandas laterales uno la podría ver de esta manera. Obviamente ahí se puede factorizar el AC cuadrado, que no lo hice ahí, pero es posible. Sí, listo. Y, profe, ahí no es casualidad, por ejemplo, para el beta 2 que tenga dos bandas a la derecha y dos bandas hacia la izquierda, significativas, e igual para el 5, tiene 5 a la derecha, 5 a la izquierda, e igual para el 1. Casualidad ahorita. Si no hay, bueno, yo no conozco regla al respecto, ni nunca lo había notado. Creo que es casualidad ahorita. En realidad no hay regla específica. Sí, eso es una observación interesante, pero no conozco regla yo al respecto. Ok, y profe, que si, que de verdad que, como vimos en la grafiquita de antes, no necesariamente como a beta aumente, la eficiencia aumente, depende del punto, digamos. Correcto. Sí, depende enteramente del punto donde uno esté. Depende de en dónde uno esté, ¿verdad? Hay puntos que desaparecen el beta, por ejemplo. Vea que si nos venimos, por ejemplo, aquí, que es un índice de modulación de aproximadamente 4, ahí la eficiencia baja mucho, porque le estoy dando mucha energía al J0, ¿verdad? Lo hice, aquí se hizo muy grande el J0. Ahí se hace muy grande. Pero si yo me muevo, ¿verdad? Ahí va a ir cambiando. Entonces, sí, no es una relación lineal lo que se da ahí. De hecho, digamos, sería muy interesante hacer una animación de ese tipo, ¿verdad? Donde uno pudiera tener ahí como un slider, ¿verdad? Un controlito en pantalla de esos que uno desliza y que uno lo deslizara por aquí. Sería muy chido, ¿verdad? Uno agarrar ahí con el mouse, mover el slider para un lado y para el otro, ¿verdad? Y uno lo que vería es cómo las distintas bandas laterales empiezan a crecer, ¿verdad? Unas más grandes, otras más pequeñas, todo se movería, ¿verdad? Absolutamente todas se moverían en función del valor que tengamos de beta, ¿verdad? Y si alguien lo quiere hacer y me lo quiere regalar para ilustrar esto, lo estaría sumamente agradecido. Si alguien quisiera hacer una animación de ese tipo, ¿verdad? Uno toca aquí con el mouse y se mueve aquí, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, se coloca aquí. Entonces, en este punto uno debería ver cómo J0 es 0, ¿verdad? Y estas crecen y uno se empieza a mover y entonces empiezan a aparecer bandas y demás, ¿verdad? Sería una animación muy chiva. Nunca he visto en ningún lado, pero sería una animación muy chiva mostrar algo así, ¿verdad? Que uno pudiera ver así cómo van cambiando las bandas. Sería sumamente interesante. Ok.
Entonces, ¿por dónde íbamos? Ok, entonces, bueno, ahí lo que tenemos ahí es que las líneas espectrales se expanden en la frecuencia, ¿verdad? Ya que aparecen nuevas bandas. En este caso, ¿verdad? Para contrastarlo con el que viene ahorita, cambiamos beta, ¿verdad? Cambiando delta F, pero manteniendo FM constante, ¿verdad? Mantuvimos FM constante, entonces aquí era moviendo o la amplitud de la información o la constante KF, cualquiera de las dos, ¿verdad? Vean lo que yo les decía en algún momento. 2 delta F no es el ancho de banda, pero sí hay cierta relación. Tampoco es exactamente proporcional, pero más o menos, vean que 2 delta F siempre se va extendiendo. Entonces, no, el ancho de banda no es 2 delta F, de hecho aquí se ve que es más, pero en buena parte, digamos, está dado por ese 2 delta F, en buena parte. Entonces, es una observación interesante. En este caso, como FM se mantuvo, ¿verdad? Lo que fue creciendo fue delta F y la separación de espigas se mantiene constante. Ahora, uno puede hacerlo diferente. Uno puede agarrar, puede cambiar beta disminuyendo FM y manteniendo delta F constante, ¿verdad? Entonces mantenemos delta F constante y entonces movemos beta. En el caso anterior era FM constante, por lo tanto la separación de las espigas entre espigas constante y aumentando delta F. Ahora vamos a aumentar beta, pero disminuyendo FM. ¿Qué va a pasar aquí? Vemos que la disminución de FM aumenta beta. Aumenta el índice de modulación, ¿verdad? Eso se ve aquí de la relación matemática. Entonces, si partimos de este caso con beta igual 1, que está el 2 delta F, más o menos, ¿verdad? Es un beta igual 1. Pero si lo hacemos ahora, lo que va cambiando es el tamaño de los delta F. Vean la diferencia. En estas, vean que la separación siempre fue constante. Entonces, FM constante. Ahora movemos FM. Vean el tamaño de este FM y vean el tamaño de este FM, es más pequeñito. Y si disminuimos más FM, aumenta más el índice de modulación, pasamos de 1 a 5. Digamos, son los mismos índices de modulación del caso anterior, pero cambiándolo mediante la variación de otro parámetro. Y aquí el parámetro que está cambiando es FM. Y entonces la separación se va haciendo más pequeña. Ven aquí la separación y aquí bien pequeñita. Entonces, son dos maneras distintas de hacer lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Aumentar el índice de modulación. Dos maneras distintas. Una, como el índice de modulación es delta F sobre FM, podemos cambiar el índice de modulación manejando delta F o manejando FM. El caso anterior fue con delta F, entonces FM constante. Ahorita es con FM, entonces la separación espectral cambia. Entonces aumentamos el índice de modulación. Vean que hacer esto lo que implica es que más o menos el ancho de banda se mantiene constante. Digamos, comparemos esta imagen con esta. En esta, voy a hacer aquí un pequeño, resaltar un poquito. Vean aquí que el ancho de banda, aquí a puro ojo, digamos, el ancho de banda andaba como por, el ancho de banda andaba como por aquí andaba como por aquí, y aquí ya anda como por aquí. Vean, los rectangulitos fueron creciendo. Vean en este otro caso. Acá estamos hablando más o menos como de por aquí, hacia puro ojo, ¿verdad? Nada. Aquí como de por aquí, y aquí como de por aquí. Los triangulitos son similares, más o menos, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Es para que se vea el efecto que tiene, ¿verdad? Mover uno u otro parámetro. ¿Sí, Andrés? Profe, entonces, ¿cuál de las dos podría ser más ideal en la práctica, digamos? No hay ideal.
No hay ideal. En este caso, por lo menos, yo no conozco ideal. Ya eso va a depender un poco de la señal de información que uno tenga, de otras cosas. No, no habría ideal. Aquí básicamente se estudia el efecto de una y de otra. Así como ideal, no te podría decir en este caso. Ok. Simplemente es como observación de características cuando muevo uno u otro parámetro. Viene de hecho un resumencito. Ok, gracias. Lo que sí es que en este caso la densidad de líneas espectrales aumenta en la misma ocupación aproximada de banda, ¿verdad? Que es lo que les decía. Aquí el ancho de estos rectangulitos es aprox igual, ¿verdad? Ahí, sí, por encimita, ¿verdad? Mientras que en esta, el ancho de banda sí se fue expandiendo, ¿verdad? Entonces las líneas espectrales se expanden en frecuencia y aparecen nuevas bandas, ¿verdad? El ancho de banda aumenta. Lo cual sería una observación importante poner ahí. La diapositiva esa. Mientras que en esta el ancho de banda es más o menos el mismo. Ok, entonces veamos la comparación de los dos efectos que acabamos de mencionar. La comparación es, si yo aumento delta F, vean lo que va pasando, beta 0.2, beta 1, beta 5, beta 10. ¿Lo ven? Ahí va el aumento. Ahorita estamos a puro ojo, ¿verdad? Puro ojo. Ahorita vamos a determinar una manera de cuantificar esto. Ahorita estamos a puro ojo primero. Entonces, si aumento delta F, vean aquí la tendencia. El otro caso es disminuir FM. Las dos cosas me aumentan beta. Entonces, parto de algo similar, ¿verdad? Esto es válido para los dos, ¿verdad? Beta igual 2, beta igual 1, beta igual 5 y beta igual 10. Pero vean lo que pasa. De hecho, aquí está muy bien indicado en la figurita esta. ¿Cómo? Bueno, aquí estamos de ahí cerrados prácticamente, ¿verdad? Aquí andamos por ahí. Como les digo, ahorita está por ojo, ahorita buscamos una manera de cuantificar eso. Primero es observar el efecto. Mientras que aquí, pues sí, partimos de algo similar. Aquí estamos como por acá, aquí anda como por acá. Hacia puro ojo, ese es el efecto. Como les decía, no, ante la pregunta, no hay un caso ideal en estos casos, depende de lo que uno quiera. Todavía nos faltan cosas por ver, pero obviamente si yo quiero aumentar el índice de modulación, conservando ancho de banda, pues esta es la opción. Pero después vamos a ver que aumentar el ancho de banda aumenta la resistencia al ruido. Entonces, por ejemplo, eso lo vamos a ver después, pero les hago el spoiler de una vez. El spoiler es que esto es más resistente al ruido que esto. Hay casos ideales, ahorita es como ver las características. Una cosa, pues, tiene cierto efecto, ¿verdad?, sobre otra. ¿Sí, Cristo? Profe, ¿por qué no se está viendo aquí la disminución del ancho de banda al disminuir FM? Al disminuir FM, es que no va a disminuir porque beta es delta F sobre FM. Entonces, lo que sí es cierto es que si yo disminuyo FM, crece beta. Beta crece. Si beta crece, lo que está ocurriendo muy claramente es que nos estamos moviendo en las funciones de Bessel, nos estamos moviendo hacia acá, si beta crece. Y si beta crece, hay más bandas laterales que aparecen, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo, independientemente de cómo lo hagamos. Lo hagamos de una u otra manera, si beta crece, hay más bandas laterales. Eso es lo que vemos. Pero precisamente lo que estamos chequeando
es que esas dos maneras distintas de conseguir un aumento del índice de modulación tienen efectos distintos en el ancho de banda, donde si yo aumento delta F, el ancho de banda crece, ¿verdad? En los dos aumento beta, ¿verdad? Aquí se ve la tendencia de beta. Conforme yo bajo, pues beta crece, conforme voy bajando gráficos. Pero si yo elijo la opción de disminuir delta F, lo que hago es aumentar la densidad de líneas espectrales. Pero el ancho de banda es aproximadamente constante. Aprox, ¿verdad? No es constante. No podemos decir que es exactamente constante, pero es aprox. Eso es lo que va a ir ocurriendo ahí. Ahora, si yo voy a calcular el ancho de banda a partir de los coeficientes de Bessel, si vamos a hacer eso, es importante, digamos, cuántas bandas laterales son significativas, lo cual ya se deja ver, ¿verdad? O sea, si yo, ya ahora sí, cuantifiquemos, pongámosle número, ¿cuánto es el ancho de banda? Bueno, ¿y qué es lo que yo considero bandas significativas y cuáles son despreciables? Entonces, el criterio, porque es un criterio el que se utiliza, es que una banda lateral es significativa si tiene una magnitud mayor o igual al 1% de la portadora no modulada. Esa portadora no modulada, ¿verdad? Es J0 de 0 o de beta igual 0, para que quede más claro, lo cual es 1. Entonces se me podría agregar ahí a no modulada, que es J0 de beta igual 0, que es igual a 1. Por lo tanto, se dice que una banda lateral es significativa si su coeficiente es mayor o igual a 0.01. Ese es el criterio para determinar si una banda lateral es o no significativa. Entonces, ¿cómo trabaja uno? Bueno, se va uno a la tablita de Bessel. Le dicen a uno, bueno, ahí usted está trabajando con un índice de modulación, por ejemplo, de beta igual 2. Ok, bueno, está bien. Beta igual 2. Muy bonito. Orden. Entonces yo vengo, me fijo en beta igual 2. Yo digo, sí, beta igual 2, estos son los valores que voy a manejar para beta igual 2 y empiezo a ver cuáles coeficientes son mayores a 0.01. Llegaría hasta aquí, ¿verdad? Este es 0.007, este es 0.03. Entonces yo me doy cuenta que estos de acá son no significativos para beta igual 2. Entonces uno dice, bueno, sí, entonces para beta, mira, yo le puse beta igual 0 ahí. Y me di cuenta. Beta igual 2. Entonces, para beta igual 2, ¿verdad? ¿Cuáles son los significativos? J0. J0 siempre hay que tomarlo en cuenta. J1, J2, J3 y J4. Esos son los significativos, por ejemplo, para beta igual 2. Viendo lo de la tabla, viendo cuáles son mayores de 0.01. Que son estos. Entonces, dado eso, ¿cuántas bandas laterales son significativas? La 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, ¿cuánto es el ancho de banda? Bueno, ahí va a ser 4 veces FM. No, 8 veces, perdón. 2 veces, ¿verdad? Porque solo en esto, digamos, de un solo lado, uno tiene 4 FM, ¿verdad? Veces 4 FM. Ese sería el ancho de banda total, en ese caso. Eso es lo que uno revisa. Ahí. Entonces, uno se viene aquí, se da cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, el ancho de banda de transmisión es 2 veces por la simetría. De sería FM por no me acuerdo cómo venía aquí, bueno, por N, que son, siendo N el significativo, sí. Donde N es el valor entero correspondiente a la mayor banda significativa.
¿verdad? Ahí está, n siendo la mayor significativa. En el caso anterior, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sería 2 veces 4 por FM. Y entonces es 8 FM. Es lo que consideramos el ancho de banda de transmisión. Es un criterio. Y ese es el criterio que utilizamos para determinar anchos de banda mediante Bessel. Porque ahora después vamos a ver otra manera de determinar anchos de banda. Hay varios criterios. En FM es difícil el cálculo porque vean que esto es para un tono. Pero bueno, ahí anda por ahí, más o menos, el asunto. Entonces vean esta tablita que dice cómo cambia el índice de modulación, ¿verdad? O cómo cambia con el índice de modulación el número de bandas significativas, ¿verdad? Vean el que veíamos hace un momento, con 2, 8 bandas, ¿verdad? 4 de un lado y 4 del otro. Pues ahí tenemos el asunto, ¿verdad? Y vean que ya, por ejemplo, con un índice de modulación de 30, altísimo, eso es un índice muy alto, 70 bandas significativas, 35 de cada lado. En FM no suele utilizarse anchos de banda tan altos, índices de modulación tan altos, pero es para que se vea un poco cómo va creciendo. De bandas significativas con el índice de modulación. ¿Ok? Una pregunta. Profe, ya con eso se ve como que de fijo FM usa un montón de más ancho de banda, ¿verdad? Muchísimo, sí. El FM comercial, el ancho de banda de transmisión es 10 veces el ancho de banda base. O sea, son 200 kilohertz. El ancho de banda de banda base para audio son 20 kilohertz, aprox. Y se usan anchos de banda de transmisión de 200K, ¿verdad? De 20 a 200 son 10 veces. La ventaja de esto, porque de momento no se ve la ventaja se verá cuando analicemos el ruido en FM respecto al ruido en AM. Ahí es donde se va a ver eso. De momento, pues esta es la característica que tiene FM. Es una característica ahí interesante. Hay otra forma de calcular ancho de banda, que es lo que se llama la regla de Carson. La regla de Carson es una manera rápida, sencilla, a ojo, digamos, de determinar anchos de banda, que es una regla empírica que se usa todavía. Entonces es importante pues, conocerla, que dice que el ancho de banda de transmisión es aproximadamente, por algo es empírica, 2 delta F, lo que yo les decía, 2 delta F marca el grueso, digamos, del ancho de banda, más, y le suma dos bandas laterales más, 2 FM. Lo cual, haciendo sustituciones, se puede convertir en 2 delta F, 1 más 1 sobre beta. Eso es una regla empírica, regla de Carson. Importante que la tengan ahí. Generalmente en los exámenes siempre van a ver, se les pregunta a veces poder calcular de una u otra forma. Bessel es un poco más lento el cálculo, entonces la regla de Carson es como para un cálculo rápido que se suele utilizar. Y beta, bueno, es cuando se trabaja con un tono modulador de frecuencia FM, ¿verdad? Entonces esto está para tonos como tal. Ahorita vemos cuando no son tonos, cómo se puede calcular. La otra forma, el otro método, es el método de curva universal. El método es otro método, digamos que empírico, que toma en cuenta esa curva, que es una curva ya conocida, digamos, que es una curva de beta respecto al ancho de transmisión sobre delta F, es beta T sobre delta F, es una curva ahí más o menos ahí trazada. Se necesita la curva, no hay ecuación para esto, se necesita la curva, por lo tanto es un poquillo fea. Pero bueno, existe y hay que verla, ¿verdad?
Entonces, a partir de beta se obtiene beta t sobre delta f, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien llega y dice, bueno, y sí, qué sé yo, para lo que decíamos hace rato. Para beta igual 2, entonces venimos acá y decimos que tenemos ahí como un, no sé, es fea porque es muy al aire, ¿verdad? Pero digamos, a este punto, más o menos, para beta igual 2, tenemos ancho de banda de transmisión sobre delta F, ahí aprox, ¿cuánto? Y esto es 5, ¿verdad? Y no sé, 4,5. Entonces, el ancho de banda de transmisión es aproximadamente 4.5 veces delta F. Estas lo usamos poco porque depende de la lectura de la curva y demás. En realidad no necesitaría una mejor lectura de la curva. Este se usa menos, pero es importante conocerlo porque se menciona, existe, ¿verdad? Por ahí. Entonces, se dice que entre estos dos, que la regla de Carson subestima el ancho de banda, mientras que la curva universal es conservadora y más bien lo sobreestima. Y entonces en la práctica se utiliza un valor entre esos dos extremos para una cuestión aceptable ahí a ojo. Es algo común, digamos. Carson tiende a dar algo más pequeño, en la curva universal algo más grande, entonces ahí algo pequeño. ¿Qué es lo que ocurre aquí? De la dificultad de trabajar con FM. Por ser una relación no lineal, es muy difícil estimar. Si yo tuviera que modular siempre un tono, o sea, si yo lo que modulara fue un tono, sería muy fácil, porque por Bessel es un cálculo muy cerrado, muy facilito. Pero en realidad lo que estamos haciendo es que estamos modelando señales de información que son impredecibles, aleatorias, variables, entonces es complicado. Aquí generalmente se propone algo, se miden y luego con el tipo de información que uno vaya a ver se observan anchos de banda. Pero es complicado, digamos, en FM, por ser no lineal, es complicado. Entonces, una componente de frecuencia que aparezca y de repente, ¿verdad? O una alta variabilidad de componentes de frecuencia me pueden disparar el ancho de banda. Y eso es una característica que tiene el FM, ¿verdad? Que me puede dar mucha variabilidad de ancho de banda. Entonces, usualmente se hacen cálculos, se hacen estimaciones y luego se hacen mediciones para determinar. Yo siempre, digamos, mucho aquí lo que se habla es que los sistemas, ¿verdad? Tienen que tener la opción de ajustar beta, usualmente. Entonces yo siempre me imagino, ¿verdad? Un modulador FM con una perillita de beta, ¿verdad? Donde uno puede hacer el ajuste para mantenerse ya sea dentro de un ancho de banda requerido, buscar un punto especial de eficiencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí sí es bastante importante este ajuste que se hace de anchos de banda. Veamos este ejemplo. Bueno, todavía no es el ejemplo, perdón. Ahora, queda el otro asunto. Para un caso general de una moduladora MDT, ¿verdad? Con un ancho de banda W, se procede ligeramente distinto. Es el mismo concepto, pero ligeramente distintos. Esto es como considerar, ¿verdad? Lo que hemos visto antes. Tenemos aquí, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, la componente máxima de mi señal es W. Es el ancho de banda. Esa es la componente máxima que yo voy a tener. Entonces, lo que se dice es que aquí, ¿verdad? Hay una frecuencia máxima igual a W. Eso me lleva al extremo, digamos, de lo que voy a tener. Entonces, es la componente máxima que va a tener. Entonces, en lugar de definir un índice de modulación y un delta F, se define lo que se llama la razón de desviación. ¿Qué es esa razón de desviación? Es la desviación de frecuencia, esto es como el delta F, que corresponde a la máxima amplitud posible de la moduladora con respecto a la componente de frecuencia más alta, W.
es una versión de reglas de Carlson para señales generales. ¿Cómo se ve? Bueno, si yo tomo eso que está ahí, entonces se dice que el ancho de banda de transmisión es aproximadamente, tomando Carlson, 2 delta F y 2 W. Y entonces se lleva a que es 2 delta F, 1 más 1 sobre D. De ahí se ve que D es delta F sobre W. Vean que esto es una versión, digamos, de beta, donde beta es delta F sobre Fm. Bueno, este es delta F sobre W. Sería ese caso. Así es como se ve en este caso. Entonces, si lo descompongo de la otra forma, ¿verdad? Se diría que delta F es igual a KF, que eso sigue existiendo, por el M de T max, ¿verdad? Recuerdan que en beta esto es igual a KF por el AM. ¿Qué es el AM? Es la amplitud del tono, el valor máximo del tono. Bueno, aquí está el valor máximo de la señal de información respecto a la máxima, a la componente de frecuencia más alta. Es como se suele trabajar ahí. Entonces, D es la versión de beta para señales que no son tonos. Pero vean que el concepto es el mismo concepto, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos para Carlson, para señales generales, digamos, la regla de Carlson. Obviamente, para señales generales no podemos aplicar Bessel, porque Bessel está basado en un tono. Cuando tenemos múltiples componentes de frecuencia es muy complicado determinar Bessel. O sea, yo podría decir, bueno, tal vez con W o algo así, pero no es algo que se suele hacer. El cálculo de anchos de banda mediante funciones de Bessel está reservado para tonos, y así lo vamos a ver nosotros, para tonos. ¿Ok? Entonces, para señales que no son tonos, utilizamos la razón de desviación, tomando en cuenta esta relación que está ahí, es la que se suele utilizar para poder estimar anchos de banda. Y ojo que aquí siempre se habla, bueno, aunque se dice calcule el ancho de banda, es una estimación porque no son cálculos exactos. Entonces vean este ejemplo. Se tiene un delta F igual a 75 kHz con un ancho de banda de 15. Ancho de banda es, bueno, perdón. Esto sería W. El ancho de banda de la señal de información, ¿verdad? Delta F 75. Entonces, con la razón de desviación, ¿verdad? Lo que les decía, esto es W, delta F, entonces la razón de desviación es 5. Y entonces el ancho de banda sería 2 por 75 más 2 por 15, 180 kHz. Si se usara la curva universal, esto es por Carlson, ¿verdad? El primer caso es con Carlson. Si se utilizara la curva universal y se dice que beta T, digamos, para ese caso que está ahí, si uno analiza lo que tiene aquí, ¿verdad? Con una razón 5 más o menos, aquí, que sería el equivalente al ancho de banda, al índice de modulación, perdón. Ahí aproximadamente anda como, bueno, ahí se marca 3.2. Entonces se dice que el ancho de banda son 240. ¿Ven lo que se decía hace rato? Carlson subestima 180, curva universal sobreestima 240, de ahí hay 60 ahí, ¿verdad? De diferencia entre esos dos. Partámoslo a la mitad, pongámoslo en 210 kHz. Y eso es lo que se utiliza para cálculos ahí. Es muy común en exámenes, de vez en cuando viene algo así. Si viniera algo así, casi siempre se les va a dar la curva universal, aunque bueno, ustedes la pueden tener en su formulario. Es una muy a ojo, pero
casi siempre más bien utilizamos Carson, ¿verdad? Se utiliza Carson para cálculos de este tipo, porque son estimaciones. Aquí cualquier estimación sí tiene que ser generalmente corroborada experimentalmente. Experimentalmente después tiene que ser corroborada. A nivel de FM, la determinación de ancho de banda, usualmente hay que usar el aparatito o la perillita de beta que les decía, ¿verdad? Para mover beta, determinar. Ya cuando se determina, después ya se pueden diseñar circuitos con un beta fijo. Pero sí hay que trabajar mucho en esa parte. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien. La potencia, ya hemos hablado de la potencia, AC cuadrado medios, ¿verdad? Esto, así como está, puede ser volts cuadrados, ¿verdad? O, digamos, si yo nada más lo veo así, son volts cuadrados, ¿verdad? Pero también, si yo agarro AC cuadrados sobre 2 por un ohmio, ¿verdad? Estos son watts, o sea, lo puedo ver de las dos, de las dos formas, lo puedo ver. Lo puedo ver de las dos maneras, que está ahí. Pero sí varía la potencia de cada banda, ¿verdad? En función del índice de modulación, entonces eso ya lo habíamos visto. Entonces la potencia de cada banda ya también lo habíamos visto, AC cuadrados por JN, ¿verdad? La potencia de la banda N está ahí. Entonces se considera como potencia de una banda lateral la suma de las potencias de las bandas laterales con el mismo valor absoluto de índice. Eso ya estaba, lo dijimos hace rato. Entonces ahí está. Está, digamos que creo yo bastante claro. Y el caso de J0 igual beta, J0 de beta igual 0, hace una portadora de 0, ¿verdad? Con la que la energía queda en las bandas laterales, donde está la información, y generalmente es un punto que sí se busca como calibración. Digamos, en una señal de información con un contenido de frecuencia sumamente variable, es muy difícil, ¿verdad?, llegar y decir un J0 que siempre sea 0. Sin embargo, lo que se hace es un estudio de dónde están la mayor cantidad de componentes de frecuencias, se determina entonces como si eso fuera un tono y bueno, se logra calibrar ahí con un tono, ¿verdad? Entonces los tonos se usan mucho para calibrar con instrumento, entonces eso es algo que se utiliza. Muy rápidamente, porque no es el enfoque de este curso, ¿verdad? La generación de señales FM. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Me quedan casi 20 láminas. Son muy rápidas, pero no, dejémoslo aquí, porque si no voy a ir muy rápido y tampoco es la idea. Ya son las 9:20. Queda aquí la generación ahí, no, aunque esto es muy rápido, no quiero correr tanto ahí. Espero que haya quedado claro toda esta parte de ancho de banda. La próxima clase, que también es remota, vamos a ver, terminar esto, ver PLL y empezar a ver ruido en FM, que es una característica bien interesante, donde vamos a ver cuál es la ventaja de tener tanto ancho de banda. Y es donde FM le patea el trasero a AM totalmente en el asunto de resistencia al ruido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estamos. Bueno, y que pasen bonito día entonces. Profe, Sí. no sé si usted tenga alguna práctica como la que mandó al inicio del semestre. Sí, hay una sí, se las tengo que pasar. Hay una de ejercicios para el segundo parcial y están también todavía no están incorporados, pero sí están los problemas del semestre pasado, entonces tengo que pasarles eso. Entonces voy a subirlas al TEC Digital, voy a anotármelo aquí. Subir prácticas, ok, TEC Digital, ok. Sí, están. Es nada más como para ir viendo y así. Ahí calentando, está bien. Sí. Perfecto.
Bueno, profe, muchísimas gracias y le quedó muy bien esa parte detrás de Aníbal. Muy, muy apropiado, ¿verdad? Bueno, casi igual como en español. No soy tan malo, no como gente. Que les vaya bien, que pasen un bonito día, entonces. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Buena vida, hasta luego.